Hola y bienvenida a este taller de empleo número 2 denominado Habilidades Blandas o Soft Skills. Mi nombre es Martín Fallas, soy estudiante de la Universidad Americana y esto es parte del proyecto Integra Educación, el cual tiene como objetivo brindarle a usted herramientas que son bastante útiles, no solamente para que usted pueda conseguir empleo de una mejor forma, de una forma más fácil y efectiva, sino también para que usted pueda desarrollarse como profesional. Nuevamente, este es el segundo taller de empleo de 7, en los cuales pues estamos conociéndonos un poco acerca de nosotros mismos como profesionales y también conforme pasen los talleres vamos a ir enfocándonos en cuestiones más específicas de cómo conseguir trabajo. Mientras tanto, vamos a seguir conociéndonos a nosotros mismos. En el primer taller de empleo hablamos de diversos conceptos que tienen que ver con el empleo mismo. Filosofamos un poco acerca de dichos conceptos y profundizamos en ellos para que podamos verlos desde una perspectiva diferente. Y además, pues nos hicimos preguntas que son bastante retadoras, pero son muy importantes a la hora de salir a la calle el día de mañana a buscar empleo o a escoger una carrera. Y es acerca de qué nos apasiona y a qué queremos dedicarnos. Y también hablamos un poco acerca de los perfiles DISC, los cuales son perfiles de personalidad que nos ayuda a entendernos mejor, a conocernos más, a saber qué cualidades tenemos y qué áreas debemos mejorar para entonces llegar a ser excelentes profesionales. Y una cosa muy importante que hablamos también en el taller 1 fue acerca del hecho de que nada es imposible. No es imposible llegar a alcanzar ese trabajo que tanto queremos. Y más que trabajo, es el desarrollarnos como personas, el hacer lo que realmente nos apasiona, el invertir nuestro tiempo en algo que realmente nos gusta. Pero para eso también es importante aprender este tema que vamos a ver hoy, que es habilidades blandas. Es muy importante esto de las habilidades blandas porque ha tomado mucho auge, sobre todo en el siglo XXI. En décadas anteriores, probablemente las empresas se enfocaban mucho en las partes técnicas de la persona. ¿Qué conocimientos tiene? ¿Qué paquetes de computación conoce? ¿O qué sabe hacer específicamente? Pero ahora las empresas se han dado cuenta que nosotros como personas tenemos muchísimo que ofrecer. Y muchas veces lo que ofrecemos no es tanto un conocimiento técnico, sino esas habilidades que están en nosotros, que podemos desarrollar, que son parte de nuestro ADN, de nuestro ser, y que realmente ayuda a la organización a salir adelante. Por ejemplo, un jefe o un gerente, por ponerlo de alguna forma, no va a ser tan exitoso si conoce todos los procesos, pero al final no trata a sus empleados de la mejor forma o no los ayuda a superarse y a lograr las metas. En cambio, si ese jefe o ese gerente más bien se perfila a ser un líder que realmente ayude a las personas a descubrir y alcanzar su potencial, pues el conocimiento técnico pasa a un segundo plano y a esa persona se le va a ver como un verdadero líder. Por eso es importante aprender acerca de las habilidades blandas o como se le llama en inglés, soft skills. Entonces, vamos por supuesto a repasar qué son las habilidades blandas, que es un concepto pues probablemente usted lo ha escuchado, probablemente no, pero es un concepto bastante importante en pleno siglo XXI. Pero antes, veamos primero qué son las habilidades en sí, que es una habilidad. Según la Real Academia Española, una habilidad es una capacidad y una disposición para algo. O sea, en otras palabras, pongámoslo un poco al revés. Es una disposición que yo tengo para hacer algo. O sea,
que yo realmente quiero hacer algo, me dispongo a hacerlo, pero también es la capacidad para poder hacerlo. Es decir, es algo que yo puedo llegar a hacer y quiero llegar a hacer. Eso es una habilidad. También dice que es una gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como bailar, montar a caballo, etc. O sea, hacer algo con destreza. No solamente hacer algo por hacerlo. No solamente, por ejemplo, jugar fútbol y estar ahí en el campo de juego y decir que uno es habilidoso jugando fútbol, sino también consiste en tener destreza para hacerlo, en hacerlo de una manera que destaque, de una manera que sea excelente, de una manera que tenga gracia, es decir, que se note que soy bueno para eso. No es lo mismo entonces esa persona que está en el campo de juego jugando fútbol, pero probablemente no sea muy buena para ello. Sin embargo, una persona que realmente se destaque y que juegue de lo más bien y demás, tiene gracia, tiene destreza, es decir, es una persona habilidosa en el fútbol. Por ejemplo, la tercera definición dice que es cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza, que es de lo que hablábamos anteriormente, pero es también un enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña. Tal vez aquí la palabra enredo, pues habría que ver a nivel de castellano qué quiere decir, pero el enfoque aquí es de hacer algo con ingenio, disimulo y maña. Es decir, que es algo que sale natural de la persona. Si usted es habilidoso para algo, usted va a hacer eso de una forma natural, que le salga, no de una forma forzada. Y con forzada no quiero decir que usted no pueda aprender a hacer algo o que usted no tiene derecho a que le cueste hacer algo, no. Al contrario, de eso se trata el aprendizaje. Pero a lo que me refiero con esto es de que una vez que usted haya aprendido a hacer eso, usted lo va a hacer de una forma que le salga natural, de una forma que usted intuitivamente pueda hacerlo de una manera excelente, sin estar siempre consultando cómo se hace o sin estar siempre dependiendo de las demás personas para hacerlo, sino que usted va a desarrollar esa habilidad por usted mismo. Es decir, una habilidad es en algo que soy bueno. En otras palabras, para qué soy bueno o para qué soy buena. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Como lo dije en el taller número 1, todas las personas, todos los seres humanos tenemos habilidades. Somos habilidosos en muchas cosas. El asunto es, y la clave de todo esto es, descubrir en qué somos buenos y en qué somos buenas. Es importante descubrir esto. El hecho de que usted tal vez piense que usted no es habilidoso para nada, no significa que eso sea verdad. Más bien al contrario, significa que usted necesita saber en qué es habilidoso usted. Y bueno, esto es algo que solamente se podrá responder usted mismo, porque todas las personas somos diferentes. Aún sus hermanos o sus papás o sus tíos o sus hijos o quien quiera que sea cercano a usted, es una persona diferente a usted. Entonces es importante que usted se enfoque en usted mismo. Y no importa si una persona es buena en X o Y cosa, lo importante es en qué es bueno usted, en qué es buena usted. Eso es lo importante. Por eso es importante también no compararse con las demás personas, porque si uno se compara con las demás personas va a terminar pues con sentimientos negativos, porque tal vez uno no es habilidoso en lo que la otra persona sí, pero la buena noticia de todo esto es que uno sí es habilidoso en muchas cosas y probablemente habrán personas que pues deseen ser habilidosas en eso que usted sí lo es. Veamos habilidades primero duras o hard skills, como dicen en inglés. Las habilidades duras o hard skills son todas aquellas que se adquieren a través del estudio,
la memoria y la práctica. Esta es una definición que da la página universidadescr.com. Y a mí personalmente me gusta mucho esta definición porque básicamente las habilidades duras son todas habilidades que son técnicas. Es decir, que nosotros perfectamente podemos aprender si estudiamos para eso. Aquí pongo unos ejemplos como lo es un idioma, como el aprender inglés, tocar un instrumento musical, aprender contabilidad, desarrollo web o incluso usar aplicaciones como por ejemplo Microsoft Office. Es decir, es algo que pues todos podemos aprender y que somos habilidosos no porque sea nato en nosotros necesariamente, sino porque realmente lo estudiamos, lo aprendimos, nos gustó y lo estamos aplicando de una forma pues habilidosa. Pero es importante tener esta diferencia en cuenta para aprender después las habilidades blandas. Es decir, las habilidades duras o hard skills son meramente técnicas. No tienen que ver tanto con la personalidad o la manera en la que usted trata a los demás y demás, sino más bien tienen que ver con esos aprendizajes técnicos que usted ha tenido a lo largo de su carrera. Entonces, ahora sí, vamos a hablar acerca de las habilidades blandas. Y una vez más, este sitio universidadescr.com nos da una definición que a mí en lo particular pues me gusta mucho porque creo que engloba de una manera muy precisa lo que son las habilidades blandas. Dice que es un conjunto de características que nos permiten destacarnos como personas y como profesionales y se pueden visualizar por medio de la manera en la que solucionamos un conflicto, en la forma en la cual organizamos nuestro tiempo o cómo tratamos a las demás personas. Si vemos esta definición, podremos observar que no es técnica. Las habilidades blandas no tratan de técnica. Es decir, pues sí técnica en el sentido de destreza, la destreza con la cual hacemos las cosas, pero estas van más allá. Van a la forma en la que nosotros reaccionamos ante una situación. Van más enfocadas a nuestra personalidad y a la manera en la que nosotros tratamos las diversas situaciones, ya sea en el trabajo, en el estudio o a nivel personal. Es decir, por ejemplo, el aprender un idioma es algo que todas las personas pueden aprender. Es algo que todas las personas pueden desarrollar, sin importar su personalidad u otras cosas. Pero en cuanto a habilidades blandas, sí tienen que ver mucho con la personalidad de cada uno de nosotros. Tiene que ver mucho con el ser humano, con la forma en la que nosotros, pues, digámoslo así, trabajamos las diversas situaciones que vivimos. Entonces, aquí esta definición dice, por ejemplo, en la forma en la que solucionamos un conflicto. Hay muchas personas que reaccionan muy distinto ante un conflicto. Y conflicto no lo llamemos problema necesariamente, sino conflicto en el sentido de algo que tenemos que resolver, algo que está en contra, algo a lo cual debemos hacerle frente. Por ejemplo, si a nivel tecnológico un sistema se cae, es decir, deja de funcionar, habrán personas que tal vez en el mismo departamento reaccionarán de una forma bastante preocupada. O sea, van a preocuparse muchísimo, van a estresarse, van a pensar en el problema y van a hacer el caos bastante grande, mientras habrán otras personas que reaccionen de una forma más centrada, tal vez, de una forma más, por decirlo así, serena, que anden buscando la solución, que no se dejen llevar por el estrés del momento. Habrán personas que tal vez en el lugar de estar
estresándose, preocupándose y lamentándose, más bien van a estar buscando formas de manera proactiva en las cuales resolver el problema, o incluso contactando a otras personas para ver cómo resuelven el problema de la mejor forma. Entonces es importante todo esto, la forma en la que reaccionamos ante las situaciones, la forma en la que organizamos nuestro tiempo. Como lo dice acá, no todas las personas organizan su tiempo de la misma forma, y cómo tratamos a los demás. Y el cómo tratar a los demás no solamente significa si tratamos bien a las personas o mal, sino más bien, pues por ejemplo, invertimos tiempo en otras personas o simplemente pues acudimos a las demás personas cuando tenemos un problema o cuando ocupamos ayuda. Es decir, cuando interactuamos con las demás personas, ¿cómo lo hacemos? Cuando estamos a cargo de un proyecto, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cuál es esa chispa que nosotros tenemos que nos lleva a desarrollar todas estas cosas de una manera pues habilidosa? En eso consisten las habilidades blandas. Para que tengamos una idea un poquito más aterrizada y gráfica acerca de lo que son habilidades blandas, tenemos estos ejemplos. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo en el siglo XXI es sumamente importante porque pues en una organización no estamos solos, trabajamos con otras personas, ya sea de nuestro mismo departamento, de nuestro mismo equipo de trabajo, de otros departamentos o incluso de otras empresas. Siempre estamos rodeados de distintas personas con distintos niveles. Probablemente en un proyecto nos toque trabajar con una persona que apenas está empezando en la compañía, que no conoce el teje y maneje de la organización, y tal vez en el mismo proyecto estaremos tratando con una persona muchísimo más experimentada que nosotros. Tal vez estaremos trabajando con una persona que se encargue de un área específica, por ejemplo finanzas, y otra persona que trabaja en un área totalmente distinta, por ejemplo tecnología. Entonces el trabajo en equipo es importante, que podamos comunicarnos con los demás de una manera asertiva, que podamos entender a las demás personas, ponernos en el lugar de las demás personas para conseguir un objetivo común. Saber que lo que le afecta a una persona le afecta al resto del equipo, y es importante mantener el proyecto a flote. No importa, cuando digo proyecto no me refiero a esos proyectos multimillonarios que gana una empresa, sino a cualquier cosa que emprendamos, ya sea por ejemplo en la entrega de una comida. Es importante el trabajo en equipo entre las personas que reciben la orden, las personas que preparan la comida, las personas que la facturan y las personas que se la entregan al cliente. Es importante esa coordinación y ese trabajo en equipo para que la meta salga adelante. Liderazgo. Es importantísimo el liderazgo también, porque significa influir en las demás personas. El liderazgo no significa simplemente estar al frente de un proyecto o un equipo y decirles qué hacer. El liderazgo va mucho más allá. Cualquier persona puede ser líder, sin importar la posición que tenga en una empresa. No importa si la posición es la que es considerada más baja en una organización, que aún así la persona puede desarrollar su liderazgo en esa empresa y en su entorno, donde sea, en su entorno social, en su entorno educativo o bien en su entorno laboral. Liderazgo es influir en los demás y en apoyar a los demás para que los demás desarrollen sus propios potenciales. Comunicación es importantísimo. Hay personas que tal vez no se preocupan mucho por la manera en la que se comunican con los demás, pero es importantísimo, ya sea un correo electrónico o un mensaje de texto, o ya sea hablar al frente de una persona o de muchas personas,
siempre la comunicación es importante. Decir las cosas que son, como son. Muchas veces nos enfocamos solamente en decir las cosas y no tanto en cómo decimos las cosas. Y es tan importante esto, enfocarnos en decir las cosas adecuadamente, en saber a quién le estamos hablando. No es lo mismo hablarle a una persona que tal vez está en nuestro mismo equipo de trabajo a hablarle al presidente de la compañía, por ejemplo. Entonces es importante la manera en la que comunicamos, en la que vendemos una idea, en la que tenemos una propuesta o incluso una queja, por ejemplo. También la persuasión es algo importante, es una habilidad blanda que nos ayuda pues a tratar de convencer a las personas de que nuestra idea realmente tiene valor, ya sea grande o pequeña, o si tenemos una sugerencia, o si sabemos que un proceso debe hacerse de una forma y que tal vez las personas no lo están siguiendo de esa forma. Es importante tener la persuasión, no solamente obligar a las demás personas a hacerlo, sino también convencerlas de que ese cambio o esa acción les conviene a ellos también. Es importantísima la persuasión. Claro, no debe confundirse la persuasión con tratar de engañar a las personas, sino a lo que me refiero es tratar de hacerles ver a las personas el valor que tiene esa acción, esa idea, esa propuesta, esa oportunidad. También la motivación es muy importante, es una habilidad sumamente importante, sobre todo en equipos de trabajo, porque si una persona no está motivada con una idea, bueno, probablemente tal vez no haga nada al respecto, o bien lo haga pero a medias, sin ganas, y por lo tanto no lo va a hacer con excelencia. En cambio, cuando nosotros sabemos motivar a las demás personas, pues vamos a lograr que esas personas realmente se comprometan, que les guste hacer lo que tengan que hacer, que realmente estén conscientes de la importancia que tiene para la empresa el trabajo que esas personas realizan. Entonces es importante la motivación. Estos son algunos ejemplos de habilidades blandas que creo que probablemente le den a usted una idea de qué trata este tema de las habilidades blandas. Como lo vimos, no son conocimientos técnicos que podemos aprender, pues, no sé, en un periodo corto de tiempo, sino que las habilidades blandas son aquellas que desarrollamos como personas y que no importa el tipo de trabajo que hagamos, no importa si somos, por ejemplo, conserjes o si somos presidentes de una empresa. Siempre, en toda posición, en todo momento, podremos desarrollar y poner en práctica nuestras habilidades blandas. Basado en distintos estudios, se ha definido el top 5, es decir, las 5 habilidades blandas más buscadas por las empresas en el año 2020, para el momento en que este video está siendo grabado. Y es importante tener esto en cuenta porque esta lista probablemente cambiará en 1, 2, 5, 10 años. No importa, siempre estará en constante movimiento. Pero por lo menos el día de hoy, en el presente, es importante tener en cuenta las habilidades blandas más apetecidas por las empresas. Y nótese la primera, que es bastante interesante, y es la creatividad. Así es, los trabajos están hechos para que seamos creativos, para que explotemos nuestra visión de las cosas, que nos salgamos de la caja, que podamos proponer ideas nuevas, soluciones nuevas. Los trabajos no están hechos para simplemente hacer una tarea repetitiva todos los días. Es por eso que lo vimos en el taller 1 de qué es el empleo. Que el empleo no es solamente un lugar donde obligadamente tenemos que ir todas las semanas a trabajar, sino que veámoslo como un espacio donde podemos explotar nuestra creatividad. Y cuando digo que podemos hacer propuestas y pensar fuera de la caja y demás, y hacer esta clase de aportes a una empresa, no estoy hablando
de grandes proyectos grandes y millonarios, no, con ideas pequeñas. Hay una filosofía que se originó en Japón llamada Kaizen, y Kaizen trata de la mejora continua, de que nosotros podemos hacer pequeños cambios en nuestro día a día, pero que pueden a la larga, al cabo de un tiempo, representar una mejora enorme para ese proceso que estamos desarrollando. Un ejemplo muy interesante de esto es una maratón, que para prepararse para una maratón pues hay que comenzar corriendo 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros, después 10, después 15 y ahí sucesivamente hasta que logremos correr esa maratón completa. De eso trata la filosofía Kaizen. Entonces es una mejora continua en cualquier proceso. La creatividad no solamente es para el arte, no solamente para la música, para la pintura y para las artes plásticas y demás. La creatividad está hecha para cualquier tipo de trabajo. Si por ejemplo estamos limpiando un piso, ¿cómo podemos mejorar ese proceso? Es ahí donde nosotros podemos desarrollar nuestra creatividad y decir, bueno, en el lugar de limpiarlo de esta forma, podemos limpiarlo de esta otra forma, o podemos reemplazar este artículo con este otro, o esta herramienta con esta otra para hacerlo de una manera más efectiva, y que poco a poco se vayan viendo esos cambios y esas mejoras. De eso trata la creatividad, de cómo podemos resolver un problema, y para esto debemos salirnos de la caja. Es decir, a veces la burocracia hace estragos en una empresa, pero hay que salir de ella. La burocracia es mala. Más bien al contrario, debemos ser creativos y no tener miedo a exponer nuestras ideas, ni tampoco tener miedo a desarrollarlas. Muchas personas exitosas el día de hoy han alcanzado esa fama y ese éxito debido a ideas creativas que tuvieron algún día, y probablemente recibieron oposición de parte de algunas personas, pero lo importante es no dejarse influir negativamente por esos comentarios, sino más bien pues dejar volar nuestra imaginación. La segunda habilidad blanda buscada por las empresas actualmente en mayor medida es la persuasión. Y la persuasión, como lo mencioné anteriormente, no es tratar de engañar a las personas. Aquí hay un asunto de ética que debemos cumplir, sino que la persuasión va más orientada al tratar de poner lo que hay en nuestra mente en la mente de las demás personas, que las demás personas también puedan visualizar el gran valor que les va a dar esta idea que nosotros tenemos. Saber vender esa idea, porque muchas veces probablemente tenemos una idea que es buenísima, una idea que realmente va a revolucionar las cosas, que va a traer una mejora buenísima al proceso, pero si nosotros no sabemos cómo vender esta idea, si nosotros no emocionamos a las demás personas acerca de esta idea, probablemente esa idea nunca se llegue a concretar. Es importante por eso la persuasión, para que nosotros logremos que las demás personas entiendan a qué nos referimos cuando exponemos algo. En tercer lugar está la colaboración, y es importante. Como lo vimos con anterioridad, vivimos rodeados de personas, trabajamos con personas. Aun si usted pusiera un negocio propio en el cual el único empleado es usted, igual usted va a tener clientes, proveedores y personas con las cuales usted trabaje de una manera interdependiente. Es decir, que en una medida u otra usted va a depender de esas personas. Entonces es importante la colaboración. Por ejemplo, en servicios de entrega de comida, es importante la colaboración entre las personas que facturan la comida, las personas que elaboran la comida
y las personas que van a entregar la comida al cliente. Es importante esa colaboración, que todos estén alineados, y cuando alguien cometa un error, no señalar a esa persona y juzgarla y tratar de traerla abajo, sino más bien pues que entre todos podamos ayudarle a esa persona a ser mejor. De eso trata la colaboración. En cuarto lugar tenemos la adaptación al cambio, lo cual es sumamente importante. Si hay algo que nunca va a cambiar, es que todo cambia. Y esto es importantísimo. Vivimos en un mundo acelerado, cada día más la tecnología acelera más y más y más, y con la tecnología pues los procesos cambian y cambian y cambian. Entonces es importante no rezagarnos. Muchas veces nosotros en nuestros trabajos tendemos a estar en una zona de confort, una zona de comodidad. Cuando ya aprendemos algo y lo aprendemos bien, nos quedamos ahí porque nos costó mucho aprender eso y pues básicamente no estamos dispuestos a incomodarnos de nuevo. Pero la adaptación al cambio significa más bien salir de esa zona de confort, aventurarse en cosas nuevas, o que cuando en una organización venga un cambio importante, saber cómo reaccionamos a eso. O por ejemplo, si estamos desarrollando un proyecto y tal vez a la mitad del proyecto las cosas no salgan como esperábamos, entonces tenemos que adaptarnos y reaccionar de una manera positiva ante esa situación. Pongamos un ejemplo. Supongamos que se planea una boda y que somos parte del equipo de trabajo que está planificando dicha boda. Y supongamos que la boda es dentro de 4 semanas. Entonces nos reunimos para planificar la boda, los detalles que se necesita, a quienes contratamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y supongamos que faltando una semana para la boda, la pareja decide que no se va a casar en la fecha estipulada, sino que se va a casar, por ejemplo, en 2 días. Entonces es importante que nosotros a ese cambio, que nos va a impactar muchísimo, sepamos adaptarnos, sepamos movilizar todo lo necesario para que esa boda se dé de una manera exitosa, a pesar de que nos cambiaron la fecha. Eso es parte de la adaptación al cambio. Y por último, pero no menos importante, está la inteligencia emocional, en la cual pues esto es una de las características más importantes que debemos tener en una empresa, la inteligencia emocional. Somos personas, como lo veíamos en el taller primero de empleo. Somos personas, no somos máquinas, por lo tanto tenemos emociones. Y esas emociones pueden ser muy positivas, como la alegría y la motivación y demás, pero también pueden ser pues bastante contraproducentes si no las controlamos, como el enojo, la tristeza, la preocupación y demás. Y esto me recuerda mucho a esta película Intensamente de Disney Pixar, en la cual pues se ve que al final todas las emociones son importantes, pero debe haber un balance, porque si todos fuéramos demasiado alegres y demasiado efusivos, probablemente pasaríamos por alto cuestiones importantes, cuestiones en las cuales tenemos que reflexionar. Pero por el contrario, si nos enojamos demasiado, probablemente diremos cosas de las cuales nos arrepentiremos más adelante. Diremos cosas que tal vez nos afecten negativamente. Entonces es importante cómo reaccionamos ante las cosas. O por ejemplo, si hay algo urgente que debemos atender, ¿cómo vamos a reaccionar? Nos vamos a preocupar demasiado y nos vamos a dejar llevar por el estrés y la preocupación y todo lo demás. Y entonces como consecuencia se nos va a bloquear la mente y no vamos a poder resolver el problema a tiempo. O más bien, cuando suceda algo urgente, vamos a hacer una pausa y a tratar de analizar el problema de una manera serena, pero también pues proactiva, sabiendo que la cuestión es importante, que debemos priorizarla, pero al mismo tiempo analizar las circunstancias,
por qué el problema se produjo, qué fue lo que pasó, y principalmente cómo podemos resolverlo y qué podemos hacer para que el problema no vuelva a suceder en el futuro. También debemos tomar en cuenta que todas las personas somos distintas y tendremos compañeros de trabajo que probablemente sean personas difíciles. Entonces es importante esa inteligencia emocional, o sea, ser inteligentes a la hora de controlar nuestras emociones, cómo tratamos a las demás personas, para que entonces el trabajo salga adelante. Saber que cada persona tiene también circunstancias personales y tal vez una persona que llegó al trabajo enojada o tal vez una persona que sea chichosa o una persona que pues no sea muy positiva, que digamos, probablemente esté pasando por un problema muy importante en su casa, en su hogar. Probablemente hay circunstancias fuera del trabajo que hacen que esa persona sea así. Entonces es importante tener esa inteligencia, ese discernimiento a la hora de tratar a los demás y de tratar a las circunstancias para tener éxito. Hay otras habilidades, las cuales pues no vamos a ver tan profundamente en este taller, pero que son importantes de tenerlas en cuenta y saber pues que son de las más deseadas por las empresas en el 2020. Las puse aquí a propósito en inglés porque creo que es importante que vayamos familiarizándonos con estos conceptos, ya que pues vivimos en un mundo globalizado en el cual el inglés es un idioma pues bastante buscado por las empresas. La primera habilidad acá es problem solving, es decir, solucionar problemas. ¿Cómo resolvemos problemas nosotros? ¿Lo resolvemos rápido o pues nos vamos siempre por la tangente? Teamwork, es decir, trabajo en equipo. ¿Cómo trabajamos con las demás personas? ¿Realmente les ayudamos o somos un poco egoístas en lo que hacemos? Pues la respuesta correcta debería ser siempre trabajar bien con las demás personas y colaborar, como lo vimos anteriormente. La tercera aquí es interpersonal communication, es decir, comunicación interpersonal. ¿Cómo se comunica usted con las demás personas? ¿Cómo las trata usted a las demás personas? Que no sea demasiado amistoso, pero tampoco demasiado seco. Es importante tener un balance ahí también. La cuarta, leadership, liderazgo, como lo vimos anteriormente. Ser influencia en las demás personas y ayudarlas a alcanzar su potencial. La quinta, curiosity and general awareness, es decir, curiosidad y estar al tanto de las cosas en general. Es importante tener curiosidad. Cuando haya un problema, tratemos de buscar una solución. No esperemos a que llegue alguien y nos diga qué hacer específicamente, sino que despertemos esa curiosidad por saber cómo se dan las cosas, cómo está el entorno, cómo están las cosas, informarnos por nuestra propia cuenta. Luego tenemos time management and prioritization. Y esto es importante, el manejo del tiempo y la priorización. ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? Y hay muchas veces en las cuales tenemos que tomar decisiones y decir a qué le dedico primero mi tiempo, qué es prioritario en este momento y qué puedo dejar para después. No significa dejar para mañana las cosas y rezagarlas ahí, sino más bien accionar las cosas de manera efectiva. Por ejemplo, entonces muchas veces tendremos que enfrentarnos a situaciones que nos cambien lo que tenemos planeado. Pero es importante eso. Es importante saber manejar el tiempo y saber qué es prioridad y qué no es prioridad. Y por último dice empathy and business ethics, es decir, empatía y éticas de negocio. Ser empáticos con las demás personas, no ser egoístas, sino ponerse en los zapatos de los demás y también tener ética a la hora de hacer nuestro trabajo, que es importante. Es decir, buscar hacer siempre lo correcto. No importa si nos están viendo o no nos están viendo.
Son características importantes. Si usted tiene consultas o tiene preguntas o dudas acerca de este taller, le invito a que usted consulte la institución que le está proporcionando este material. Terminamos con una frase de Stephen Covey que dice que usted no puede mejorar sistemas y procesos interdependientes hasta que usted progresivamente perfeccione relaciones interdependientes e interpersonales. Esto lo que quiere decir es que en una empresa, en un trabajo o incluso en la vida, hay cosas que a nivel técnico se pueden mejorar efectivamente, pero esa mejora continua no puede llegar a suceder hasta que nosotros cambiemos como personas, hasta que nosotros mejoremos y perfeccionemos nuestras relaciones interpersonales. Muchas veces en un trabajo lo que más destaca de nosotros no es tanto si conocemos la herramienta con la que nosotros trabajamos, sino más bien nuestra actitud. Y esta es la palabra clave de este taller también. La actitud que tenemos ante las cosas. Cómo reaccionamos, cómo trabajamos, cómo tratamos a las demás personas. Eso es lo que realmente marca la diferencia entre una persona que simplemente tiene conocimientos técnicos o una persona profesional, una persona integral. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos realmente que este taller no solamente haya sido de su agrado, sino también que usted pueda sacarle provecho y que usted interiorice a partir de hoy cuáles son sus habilidades. Hemos visto las habilidades más apetecidas por las empresas, pero hay muchas otras habilidades. Por eso le invitamos a que usted busque, investigue, como lo decíamos anteriormente, que usted despierte esa curiosidad por informarse, para que usted pueda así conocer cuáles son las habilidades blandas más buscadas, cuáles son las habilidades blandas que usted tiene más fuertes en su ser y también cuáles son aquellas habilidades blandas que usted necesita reforzar más. Porque la buena noticia de esto es que si una habilidad blanda no es su fuerte, es decir, si usted no ha desarrollado una habilidad blanda, usted puede perfectamente desarrollarla, sin importar su carrera, sin importar su edad, sin importar su profesión, sin importar su condición. Todos nosotros podemos desarrollar todas estas habilidades blandas y más. Así que muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y esperamos verle en el taller número 3.